Bueno, esta es la última parte del video para hacer el ojo de Horus. En el video anterior, donde explico el engarce, terminábamos haciéndolo completo, todas las líneas. En este caso hay que desarmar esa última línea porque vamos a agregar de cada lado otros hilos. La cantidad va a depender del grueso que quieran tener los bordes y todo el diseño en general. Este va a ser un tutorial distinto a los demás. Hay partes que las dejé para que vean cómo voy trabajando yo. Tranquilamente lo podría haber editado, pero no. Dejé cada parte donde tejo y después desarmo. Así ustedes van viendo cómo trabajo yo. Igual en esas partes explico algunas cosas. Y para los que no vieron el video del engarce, los invito a que vayan a verlo. Vamos a repartir en mitades iguales. Y en esta mitad vamos a buscar el centro para poder agregar los hilitos, para que más o menos quede parejo y centrado. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 5, 6. A ver, nos va a quedar este solo porque la cantidad es impar, así que no importa. Acomodamos y empezamos a tejer. Estos son los 4 hilitos que vamos a agregar. Los ponemos en el centro. Recuerden, si lo quieren más gruesos, agregan más hilos. Apretamos con la pinza y empezamos a tejer para este lado y después para el otro. Agarramos este, con este tejemos. Esta es la guía. Hacemos un 4 por arriba y sale por el medio. Ajustamos. Repetimos 4 por arriba y ajustamos. Este nudo lo tenemos que hacer hasta la mitad. Lo explico una vez más. Hacemos un 4 por arriba y ajustamos. Ajustamos fuerte, apretamos bien. Repetimos 4 por arriba y ajustamos. Hacemos lo mismo con todos estos hilos hasta la mitad. Ahora lo mismo de este lado, pero en vez de hacer un 4 vamos a hacer una P. Estas son las guías y con esto vamos a tejer. Empezamos con una P por arriba. Ajustamos, otra vez una P por arriba y ajustamos. Ahora tenemos que hacer lo mismo con todos los hilos hasta la mitad. Bueno, así nos queda el primer borde. Acomodamos un poco. Siempre tengan presente eso de ir acomodando. Estas son las guías, los hilos que agregamos. Y ahora hacemos el borde de abajo. Bueno, acá yo agregué 5 hilos porque tengo que hacer una división en una parte, entonces quiero que más o menos mantenga el mismo grosor. Acá empezamos a dibujar, digamos. Acá voy a dejar un hilo, el que está más cerca de la punta. Estos 4 hilitos son para hacer la patita. En esta parte ustedes van a tener que ver
cuáles son esos 4 hilos que quedan mejor con el diseño de su piedra. Y acá más o menos empieza a hacer el círculo, como esa especie de R. Entonces, estas son las guías, son 5, y empiezo tejiendo con estos 4. Recuerden, dejo el primero sin tejer. Hago un 4 por arriba, ajusto bien apretado, repito, 4 por arriba y ajusto. Acá presten atención porque se puede ir soltando el hilo. Ajustamos bien, seguimos con este, 4 por arriba y ajustamos. Una vez más, 4 por arriba y ajustamos. Ajustamos bien, seguimos con este, 4 por arriba. Una vez más, 4 por arriba y ajustamos. Seguimos con este, 4 por arriba y ajustamos. Repetimos, 4 por arriba. Bueno, ajustamos bien, acomodamos, vamos tirando de un hilo a la vez para que se vaya poniendo todo en su lugar. Ahora aseguramos las guías con el primer hilito que dejamos. Estas son las otras guías y estas son las 5 que agregamos recién, y este es el hilito que dejamos libre. Ahora hacemos una P por arriba, ajustamos bien fuerte. Una vez más, una P por arriba y ajustamos. De nuevo acomodamos, bien fuerte apretamos. Bueno, esta parte no importa mucho porque solamente vamos a unir las puntas para que podamos trabajar más cómodos. Es una forma de ir presentando el diseño. Más adelante voy a explicar bien cómo se hace la punta. Bueno, para los que quieren saber lo que estoy haciendo acá es, del lado de las guías que tienen 5 hilitos, agarro uno y tejo con ese las otras guías. Hago un 4 por arriba, cruzo los otros hilos y cierro con un 4 por arriba. Con ese mismo hilito que usé para tejer, hago una P por arriba, cambio, hago un 4 por arriba. Esto es solo para ir presentando el diseño y nada más. Seguimos donde nos habíamos quedado. Estos son los 4 hilitos que son para la patita. Estas son las guías del otro lado. Y estas son las 5 guías de este lado. Hacemos lo siguiente. Esta parte es importante. Agarramos el hilito que sigue, lo pasamos por debajo de las guías y hacemos un 4 por arriba y ajustamos. Ajustamos bien fuerte y ahora hacemos lo siguiente. Separamos 3 para un lado y 2 para el otro lado. Dejamos de este lado 3 hilos y tejemos sobre
estas dos guías. Hacemos un 4. Por debajo sube y ajustamos. Acomodamos un poco. Ajustamos bien. Ahora dejamos estos 3 de este lado. Ahora tenemos 3 de este lado, ya que sumamos el hilo que usamos recién para tejer. Seguimos con este hilo, cruzamos, hacemos un 4 por arriba, ajustamos bien y lo dejamos libre. Este queda libre porque lo vamos a usar para tejer el espiral grandote. Seguimos con el próximo hilo. Hacemos un 4 por arriba, ajustamos, repetimos 4 por arriba y ajustamos. Seguimos con el próximo hilo. Hacemos un 4 por arriba, ajustamos, repetimos 4 por arriba y ajustamos. Bueno, este nudo lo tenemos que hacer, como siempre, repetir hasta la otra mitad. Bueno, ahora seguimos con esta parte. Estos son los 3 hilos que habíamos dejado. Y este el que había tejido una sola vez y quedó suelto. Acá la cantidad depende de lo que quieran ustedes. Empezamos con un 4 por arriba. Ajustamos bien. Ahora un 4 por debajo. Ajustamos. 4 por arriba. 4 por debajo. Por arriba. Por debajo, por arriba, por debajo, por arriba, por debajo. En esta parte voy a adelantar porque es repetitivo. Vamos a hacer esa especie de espiral que va pegado a la piedra. Si lo quieren un poco más panzón, agregan más nudos. Así que tengan en cuenta ese detalle. Vuelvo a agarrar las guías con las que veníamos tejiendo el borde. Un 4 por arriba, ajusto, otra vez 4 por arriba y ajusto. Bueno, este nudo lo tenemos que hacer, como siempre, repetir hasta la otra mitad. Es un paso a paso un poco raro, porque a medida que voy filmando, dejo una parte hecha, cambio a otra, y lo hice así para que vean que no es todo tan lineal. Hay momentos donde tenés que ir por un lado hasta cierta parte, es un ir y venir, ir chequeando todo.
De esa forma se aprende mucho también. Espero que se entienda. Acá se nota que me hacen falta más nudos para que tenga una pancita más linda, digamos, más apreciable. Vuelvo a hacer lo mismo que hicimos en la otra punta. Acá es solo para asegurar el tejido nada más. Más adelante voy a explicar bien cómo hacer las puntas. Repito, si quieren saber lo que estoy haciendo es: agarro una de las guías, hago un nudo, cruzo los otros hilos que forman parte de esa guía y repito, en este caso una P por arriba, nada más. Repito, esto es solo para que el tejido no se me mueva y pueda trabajar tranquilo. Más adelante explico bien cómo hacer las puntas. Una P por debajo, una P por arriba, una P por debajo, estos son los 4 hilos que habíamos dejado al comienzo para hacer las patitas. Dejamos este hilo de este lado, que lo vamos a usar para el cierre de las puntas. Agarramos el primer hilo del lado izquierdo y lo usamos de guía, y con los demás tejemos. Hacemos un 4 por arriba, ajustamos, repetimos un 4 por arriba, repetimos lo mismo con este hilo, 4 por arriba, 4 por arriba y repetimos lo mismo con este último, 4 por arriba, ajustamos, 4 por arriba y ajustamos bien. Ahora hacemos lo siguiente: cruzamos, esta es la guía, pasa por arriba y hacemos lo siguiente: una P por arriba. Ahora cruzamos y hacemos un 4 por arriba. Seguimos tejiendo sobre la guía, no hicimos nada raro. Ahora, con este hilo que venimos tejiendo, ahora hacemos sobre este un 4 por arriba, otra vez un 4 por arriba, vamos acomodando, nos queda este, hacemos un 4 por arriba, ajustamos. Ahora hacemos lo siguiente: cambiamos, hacemos una P por arriba, ajustamos, ahora tomamos estos dos hilos y con el que veníamos tejiendo, tejemos esos dos hilos, haciendo un 4 por arriba y ahora una P por arriba. Ajustamos bien. Este que quedó solito lo tejemos.
hacemos una P por arriba, cruzamos y hacemos un 4 por arriba. Ahora este teje, estos son los que veníamos tejiendo y los juntamos a los 3 y hacemos lo siguiente: un 4 por arriba, ajustamos, cruzamos, hacemos una P por arriba, cruzamos, un 4 por arriba, acomodamos un poco, tiramos de una a la vez, ajustamos bien. La idea es que tenga una pequeña curvita hacia el lado de la derecha. Acá estamos dibujando. Si quieren pueden tejer un poquito más. Eso depende de ustedes. En diseños así yo no quemo los hilos en el momento porque puede que me arrepienta en el siguiente paso. Así que yo los dejo todo así. Y cuando esté conforme de cómo quedó, recién ahí empiezo a quemar los hilos. Acá vamos a ir viendo cómo queda la curvita. Acá se nota que le hace falta un poco más de nudos. Así que vamos a tejer un poquito más hasta llegar a concretar esa curva que nos deje satisfecho. Recuerden que es un 4 por arriba, un 4 por debajo, o si lo están haciendo del otro lado, hacen una P por arriba, una P por debajo, y eso es todo. La idea de hacer la patita es para que nos dé una mejor impresión de cómo queda el espiral que estamos haciendo. Voy a tejer un poquito más porque todavía no me deja conforme. Le vamos dando forma. Acá más o menos va quedando. Acá tienen que tener en cuenta un detalle, es que yo voy a tejerlo en un lugar con 3 hilos, así queda firme. Más o menos la ubicación del espiral no tiene que quedar muy cerca del borde ni tampoco tan alejado. Tienen que ir viendo en qué lugar queda bien el tejido. ¿Cómo saber cuáles son esos 3 hilos? Y va a depender mucho de la forma de la piedra y de la cantidad de hilos que tengan. Así que vayan buscando cuáles son esos 3 para que quede esa curva del espiral. Cuando tengan los 3 hilos, hacemos lo siguiente. Bueno, una vez que tengan los 3 hilos elegidos, hacemos lo siguiente. Sumamos, con este veníamos tejiendo y ahora forma parte de la guía. Y con esto vamos a tejer. Hacemos lo siguiente. Lo pasamos por arriba a todos. Agarramos el primero y hacemos una P por arriba y ajustamos. Ajusten bien fuerte, así queda bien firme. Repetimos, una P por arriba y ajustamos. Ajustamos bien fuerte. Tiramos de una a la vez, si hace falta.
Seguimos con el siguiente hilo. Hacemos una P por arriba. Ajustamos. Una vez más, una P por arriba. Ajustamos bien fuerte. Con este vamos a tejer varios nudos para hacer una curvita más. Y acá la cantidad va a depender de ustedes. Empezamos con una P por arriba, una P por debajo, P por arriba, una P por debajo, P por arriba, una P por debajo, y esto se repite hasta que podamos hacer una curvita más. Y lo vamos a fijar con los otros dos hilos que dejamos antes. Acá se nota que hacen falta más nudos, así que seguimos un poco más. Recuerden, la cantidad va a depender de cómo lo quieran ustedes a medida que van tejiendo. Tanto la cantidad de nudos como la ubicación de la patita y el espiral va a depender de la piedra que hayan elegido. Prueben dónde queda mejor. Acá más o menos ya está quedando como me gusta a mí, así que pasamos estos hilos por encima de lo que veníamos tejiendo. Vamos a tejer un poquito más, así ya tiene una curva más vistosa. Así suelo trabajar yo, hago algo, miro, chequeo todo y continúo. Si hay que desarmar, se desarma, y si no, se sigue. Volvemos a presentar, pasamos esto por arriba. Les vamos dando forma. Y si queda bien, estamos conformes, lo fijamos al tejido. Agarramos el primer hilo, hacemos una P por arriba, ajustamos bien fuerte, sin miedo. Una vez más, una P por arriba, ajustamos, ahora a este lo sumamos a la guía, pero antes vamos tirando de un hilo a la vez. Ahora sí, ajustamos con este y lo sumamos. Ahora con el que quedaba libre hacemos una P por arriba sobre todos los hilos, ajustamos, una vez más, una P por arriba y ajustamos. Ajustamos bien fuerte, vamos tirando de un hilo a la vez, así queda bien firme y no se desarma. Ahora hacemos lo siguiente. Vamos a juntar todas las puntas.
y lo vamos a pasar por un agujerito que les debe quedar ahí en el centro. Acá más o menos se llega a ver. Sobre ese agujerito vamos a pasar todos los hilos. Lo pasamos todo sin miedo. Tengan cuidado nada más de no tirar algún hilo que no sea de ahí. Es todo paciencia. Y todos esos hilos después lo quemamos. Ya no sirven para nada esos hilos. Pero como digo, antes de quemar hay que chequear bien a ver cómo queda. Si no hay que hacer algún retoque. Al tener la patita, también como dije antes, sirve para ver cómo va quedando todo. Bueno, como me gustó cómo quedó, decidí quemar los hilos. Así queda un poco más vistoso el video. Aproveché para quemar los hilos que están rodeando la piedra, que no se usan para nada, y solamente dejé los de las puntas, que son los únicos que me sirven para seguir tejiendo. Bueno, ahora vamos a seguir con esta parte. Vamos a desarmar las puntas, las vamos a dejar libres para después hacer la terminación correcta. La dejamos así, ya que no se va a desarmar ahora. Dejamos un hilo de cada lado y las guías, lo mismo de este lado. Ahora vamos a hacer esta parte de la ceja y dejamos para lo último las puntas. Acá va a depender mucho de la cantidad de hilos que tengan. Empiecen por dejar 4 hilos en el centro y cuando hagan la división de cada lado traten de que no quede tan cerca de las puntas. Vayan chequeando en qué lugar queda bien. Pero lo que importa es que sean 4 hilos en cada lugar. Acá en el centro me quedan 5 porque la cantidad es impar, pero eso no importa. Dejo uno del lado izquierdo. La idea es que sean de 4 de cada lado. 4 en el centro, 4 a la izquierda y 4 a la derecha. Para hacer lo siguiente. Una vez que tengan los 4 hilos, los hilos del medio van a ser las guías y con los de cada lado van a tejer. Cruzamos, hacemos una P por arriba y ajustamos. Hacemos una P por arriba y lo dejamos así. Agarramos del otro lado, este teje, cruzamos, pasamos por debajo del hilo que vamos a tejer y hacemos un 4 por arriba, ajustamos, repetimos una vez más, un 4 por arriba y lo dejamos así. Ahora cruzamos las puntas. Este pasa por acá y la punta de este lado pasa por acá. Ahora con cuidado vamos tirando de una a la vez. Ajustamos, vamos acomodando.
Repetimos una vez más. Hacemos una P por arriba, lo dejamos así. De este lado hacemos un 4 por arriba y pasamos la punta para este lado y esta para el otro. Empezamos a tirar de una a la vez, ajustamos, acomodamos y acá ya tenemos la primer base para hacer la ceja o la pestaña, como ustedes quieran. Acá van a ir chequeando, como dije, depende mucho de la cantidad de hilos que tengan, así que empiezan por alguno de los lados, obviamente que quede bien parejo, bien geométrico. En este caso voy a empezar por el lado derecho. Los hilos del medio van a ser las guías y con los de cada lado van a tejer. Cruzo y hago una P por arriba, ajusto, hago una P y lo dejo así. De este lado hago un 4 por arriba, ajusto y una vez más un 4 por arriba y lo dejo así. Paso cada punta para el otro lado y voy ajustando de una a la vez. Ajusto, acomodo bien, repito una vez más. De este lado una P por arriba y de este lado un 4 por arriba sin ajustar. Cruzamos las puntas, con cuidado, de una a la vez, vamos tirando. Y acá ya tenemos la segunda base o pestaña, como prefieran decirlo. Recuerden que para hacer esto utilizamos solamente 4 hilos. Acá, como verán, de este lado tengo 5 hilos, así que hay que elegir uno y dejarlo de lado. Y acá es donde tienen que prestar atención, fijarse cuál es el que hay que dejar, si es el primero o el último, así mantenemos el mismo espacio entre cada palito o entre cada pestaña, digamos. Si no tienen la misma cantidad de hilos que tengo yo, tienen que revisar bien cuál es dejar. Acá en mi caso decidí dejar el último. Del lado, si contamos del lado de la derecha, dejé el último, y si contamos del lado de la izquierda, dejé el primero libre. Y acá volvemos a hacer lo mismo. De este lado una P por arriba, otra vez una P y dejamos así. De este lado un 4 por arriba y un 4 sin ajustar. Cruzamos las guías y vamos tirando de una a la vez. Repetimos. De este lado una P por arriba sin ajustar y de este lado un 4 por arriba sin ajustar.
Cruzamos las guías y tiramos de una a la vez. Y acá ya tenemos las 3 pestañas o los 3 palitos, tronquitos, donde se va a apoyar la ceja o la última línea gruesa que agreguemos. Bueno, como la idea es presentar, acá más o menos vamos a ir haciendo a ojo. Toda esta parte la dejo para que vean cómo trabajo yo. Tranquilamente lo podría haber editado y que no aparezca toda esta parte, pero la idea era que vean cómo es el detrás de escena. Tranquilamente lo podría haber dejado fuera del video y saltar a la parte donde lo hago realmente bien. Hay muchos diseños que los trabajo así, de esta manera. Dejo una parte, voy a otra y reviso. Si me gusta cómo queda, desarmo y lo hago bien. Es la única forma donde realmente aprendes a hacer las cosas, a conocer las medidas, de sacar las medidas. La idea de hacer esta última línea es para poder tener una mejor visión, para hacer las terminaciones del ojo. Bueno, así va quedando la última línea. Acá solamente acomodo para tener una mejor vista de cómo va quedando todo. Voy a pasar a explicar la primera punta. Acomodamos los hilos, ajustamos un poco, siempre es importante hacer eso. De un lado tenemos 5 y del otro lado 4. Del lado que tenemos 5, agarramos una de esas guías, hacemos un 4 por arriba, cruzamos los hilos restantes y hacemos un 4 por arriba y ajustamos. Ahora hacemos lo siguiente. Este hilito era el que quedaba libre y tejemos sobre esta guía haciendo un 4 por arriba y un 4 por arriba. Y eso es todo. Esto después se quema. Si le gustó así, lo quema. Si no, tejen un poquito más. Vamos tirando de cada hilo con cuidado. Bueno, ahora para ir manteniendo un orden y ya teniendo esta punta lista, vamos a desarmar hasta la mitad y hacemos la punta del otro lado. Acá quemé los hilos de este lado para que vayan viendo cómo queda. Ahora se empieza a ver mejor el ojo. Vamos a acomodar para tejer de este lado y hacer la punta. Acá voy a agregar un hilito para que me lo sostenga, así puedo tejer mejor. Bueno, seguimos. Vamos a separar las guías de cada lado. Vamos ajustando y hacemos lo siguiente. Esta es la guía que tiene 5 hilos. Cruzamos los hilos. Y esta es la que viene con 3 hilos. Hacemos lo siguiente. Vamos a tejer sobre la que tiene 5 hilos
Entonces hacemos una P por arriba, cruzamos los hilos restantes y hacemos una P por arriba. Y ajustamos sin miedo. Y hago un 4 por arriba y un 4 por arriba. Y con eso ahora sí me parece que va a quedar bien. Como quiero que tenga una curvita hacia arriba, no uso el hilito que está a la izquierda. Acá se ve bien, quemé todos los hilos que sobran y de paso aproveché para desarmar la línea gruesa. Solamente dejé el centro tejido. Bueno, ahora sí vamos a hacer la última parte. Ya que tenemos todo definido, vamos ajustando acá los hilos del centro. Del lado derecho hice 2-4 por arriba y del lado izquierdo hice 2P por arriba . Recuerden que la última línea son 4 hilitos, así mantenemos el mismo grosor en todo el diseño. Bueno, ahora que tenemos todo bien ordenado, empezamos. Solamente tengo fijo los hilos del centro y empezamos con el que le sigue, de este lado de la izquierda. Vamos a ponerlo de este lado, así podemos tejer mejor. Agarramos este hilo, empezamos haciendo una P por arriba, una P por debajo, una P por arriba, P por abajo, P por arriba, P por abajo, P por arriba, acá llegamos a la otra punta. Vamos a repetir lo mismo de este lado, así nos queda bien parejo. Tiene que ser la misma cantidad. Vamos a tejer con este, pero antes vamos a ajustar acá el centro. Este es el que sigue. Cruzamos y hacemos 4 por arriba, 4 por debajo, 4 por arriba, 4 por abajo, 4 por arriba, 4 por debajo y 4 por arriba. Acá llegamos hasta los otros hilos, acomodamos
Agarramos los hilos del centro y con los otros tiramos. Así queda bien firme. Ahora, con estos 4 hilos vamos a tejer. Hacemos un 4 por arriba, ajustamos, repetimos, un 4 por arriba, vamos acomodando, ajustamos bien, sin miedo, acomodamos uno por uno, seguimos con este, hacemos un 4 por arriba y un 4 por arriba. Vamos acomodando, tiramos de uno a la vez, súper importante. Seguimos con este 4 por arriba, 4 por arriba, y con este hacemos 4 por arriba, 4 por debajo, 4 por arriba, 4 por debajo y un 4 por arriba. Vamos acomodando. Ahora hacemos lo mismo del otro lado. Recuerden la misma cantidad. Antes de tejer vamos a acomodar. Y seguimos. Tomamos el que sigue y hacemos una P por arriba, una P por arriba y ajustamos. Con este que sigue, lo mismo, una P por arriba, una vez más, una P por arriba, ajustamos, seguimos con este, una P por arriba, una P por arriba, ajustamos y con este último repetimos la cantidad que hicimos del otro lado, una P por arriba, una P por debajo, una P por arriba, una P por debajo y una P por arriba. Vamos a revisar a ver cómo quedó todo. Sacamos este hilito. Vamos tirando, así los hilos quedan bien apretados. Recuerden de
ir tirando de uno a la vez, así no se desarma nada. Si están conformes, cortan. Si no, vuelven a repetir el paso, agregando o quitando nudos. Recuerden ir acomodando, dándole forma. Y si están conformes, cortan y queman los hilos. Y así les debe quedar. Bueno, espero que se haya entendido. Acá tienen el paso a paso de cómo se hace el ojo de Horus. Recuerden, si tienen más hilos o usan los hilos más gruesos, tienen que ver en qué parte hacen las divisiones para las cejas, digamos, para la parte del espiral, para la parte de la patita. Eso ya queda en ustedes y en la cantidad de hilos que tengan.